un par de charlas reflexivas, No, pero siempre digamos que bastante personales, si ustedes lo quieren ver así, sobre la situación que prevalece en la educación y enseñanza de los desórdenes vestibulares en México y probablemente también extendido a Latinoamérica. De hecho, la enseñanza en desórdenes vestibulares y oculomotores en el mundo está muy lejos de ser óptima. Tenemos ciertos elementos objetivos para mostrar cuál es la situación en nuestro país. Y quiero comenzar pidiéndoles por favor su participación breve. Mi charla es de 15 minutos apenas. Su participación espontánea en ciertas cosas que voy a mostrar a lo largo de estos 15 minutos. Bien, por favor, vean ustedes esta historia clínica. Son dos mujeres, tienen la misma historia, llevan más o menos el mismo tiempo de vértigo al acostarse en la cama. Tienen un ataque de vértigo cuando se acuestan, luego se levantan y se les pasa. Las dos son mujeres jóvenes y es una historia muy similar. Veamos el primer video. Le hacemos una maniobra de Hallpike derecha. Por favor, espontáneamente alguien díganos qué observó. ¿Quién quiere decir? Eloísa, ¿por qué no nos dices? Por ejemplo, esta es la primera paciente, la que vimos arriba. ¿Verdad? Un nistagmo, geo o ageotrópico. ¿Quién dice? ¿Geo? ¿Sí? Otra vez. Bien. En maniobra posicional, se marea al tener vértigo, tiene vértigo al acostarse, tiene historia de que únicamente es lo que ocurre. Diagnóstico, ¿quién lo dice? ¿Diagnóstico? Omar Lee, diagnóstico. No, es un downbeating, porque el downbeating es espontáneo. Este es un nistagmo posicional. ¿Diagnóstico? Vértigo postural paroxístico benigno. ¿Seguros? Observen ahora esta. Siguiente caso. Igual, una mujer que tiene vértigo al acostarse. Le hacemos una maniobra de Hallpike y... ¿Diagnóstico? Bien, las dos cosas se parecen muchísimo, pero el primer caso es un vértigo posicional central. Tiene la paciente una migraña vestibular, ¿de acuerdo? Pero si no conocemos el patrón de
rotación del globo ocular durante el nistagmo, vamos a pensar que es un BPPV. No sigue la primera ley de Ewald, como ocurre con el segundo caso, en donde la primera ley de Ewald marca, naturalmente, que el movimiento ocular o el nistagmo van a batir en el plano de estimulación del canal. ¿Sí? Aquí es exactamente todo lo opuesto en el primer caso. Este es un caso neurológico y este es un caso periférico. Esos finos detalles quería yo utilizar para plantear desde el principio cuáles son los déficits en nuestra enseñanza desde la Facultad de Medicina. El vértigo y el mareo son un problema de salud pública. Si tenemos en cuenta que el 30% de los que estamos aquí vamos a tener vértigo en algún momento de la vida, entonces estamos ante un problema de salud pública endémico. La incidencia anual se incrementa con la edad y el deterioro profundo en la calidad de vida y riesgo elevado de caídas y sus consecuencias a partir de los 60 a 65 años. ¿Qué ha pasado con la neurotología y el desorden vestibular a lo largo del tiempo? Cada una de las disciplinas involucradas tiene una postura todavía muy individual, de isla desierta. Los otólogos tienen una postura en donde naturalmente, si uno es visto en una clínica otológica, el porcentaje de diagnósticos otológicos se eleva enormemente. Pero si el neurólogo cacha al paciente mareado, entonces el porcentaje de diagnósticos neurológicos se incrementa, aunque no necesariamente sean los correctos. Este es un gran problema. El vértigo no puede ser ya, desde hace mucho tiempo ya ha quedado claro con estos maestros que nos acaban de enseñar, no puede ser una isla. Tiene que ser un archipiélago con vasos comunicantes en donde cada especialidad esté comunicada con la otra. De lo contrario, nuestra práctica y el paciente están destinados a fracasar. Un centro de neurotología que no comprenda las 4 o 5 especialidades más importantes al momento y en forma simultánea, no a manera de interconsulta, sino que estén en sitio, es un centro de neurotología con diagnósticos sesgados y miopes. Vean ustedes, esta es una de las diapositivas que tomo prestada del doctor Strupp. Vean ustedes la incidencia tan importante que tienen los grupos diagnósticos. Naturalmente el BPPV sigue siendo la causa más importante, pero después del BPPV, ¿cuál es la segunda causa? Estos son cerca de 18,000 pacientes, uno de los mayores y más importantes centros de neurotología en el mundo. Bastante creíble esto. Los desórdenes somatomorfos. ¿Se pueden imaginar ustedes o pueden pensar para su práctica si realmente sus estadísticas guardan relación con esto? ¿Sí? Que después del BPPV, el vértigo postural fóbico sea la siguiente causa, parece una locura, pero no, es así. Y si no, hay que examinar sus rutas y procedimientos y criterios diagnósticos. Los pacientes con vértigo y mareo son a la vez pacientes de todos y de nadie. El paciente con vértigo, lo saben, es altamente impopular. Nadie quiere saber nada de un paciente con vértigo. Del otorrino, del audiólogo, del otoneurólogo y finalmente todos son enviados al psiquiatra por exclusión prácticamente, con diagnósticos que ya lo vieron, con una entrevista y anamnesis dirigida sin conectarle cables al paciente, tenemos el diagnóstico con más del 90% de certeza. Desafortunadamente el vértigo y el paciente otoneurológico caen en esta interfase entre la neurología, la otología y la psiquiatría. Es un paciente comórbido. No es fácil para el paciente encontrar un médico que se encargue de esta fusión de áreas clínicas en forma competente. No es nada fácil. No es lo mismo, colegas, quienes forman parte de mi gremio, dedicarse a seriar estudios otoneurológicos sin tocar al paciente y emitir un informe con gráficas de electroencefalografía y con una conclusión sesuda que a nadie ayuda. Una cosa es ser gabinetólogo y otra cosa es ser médico. Quienes estén contentos con ser gabinetólogos no pueden tocar al paciente. Está bien que lo conecten, pero no se atrevan a emitir un diagnóstico. ¿Okay?
En la escuela de medicina se asume que los sistemas vestibulares y oculomotores son muy complicados como para ser de interés práctico, pocos profesionales para la población. En esto deriva muchos pacientes con vértigo sin ningún solo especialista de cualquier área, neurotólogo, audiólogo, que quieran, en su población o en su ciudad. Eso es terrible. Conocimientos muy limitados y obsoletos para la atención médica. En el posgrado la situación continúa o empeora. ¿Por qué? Porque en el posgrado uno aprende con mucho en otoneuro de tradición oral, con vicios arrastrados de los médicos adscritos, de los médicos titulares incluso de curso, y uno aprende de sus propios residentes. Para muchos médicos, el que un paciente diga, me mareo cuando muevo la cabeza, es sinónimo de, ¿qué diagnóstico? BPPV. No es cierto. BPPV, ya saben qué es BPPV, con todo y nistagmo y con todo primera ley de Ewald y nada más. Entonces ese es un grave problema que empeora, aunque no lo crean, en el posgrado todavía, a menos que haya un posgrado que verdaderamente vea de manera integral. Y en México es muy difícil encontrarlo. No puedo decir que no lo haya porque no me consta, pero conozco lo suficiente como para decir que es muy difícil encontrarlo. En el posgrado, ¿sí, Mario? Sí, Mario. ¿Quieres pasar ahí, Mario, por favor? Perdón, aprovechando que nos diste la oportunidad, cuando éramos residentes se nos enseñaba que un vértigo postural paroxístico era aquel que al paciente lo despertaba por la noche. Sabemos que no. Claro. Esos mitos, afortunadamente, hay que irlos sacando, ¿no? Exactamente, como la primera paciente. Esta paciente estaba verdaderamente aterrorizada por un vértigo, y era un vértigo posicional central por migraña vestibular, nada que ver con el laberinto. Bien, gracias, Mario. En el posgrado la situación continúa. Verán cuántas especialidades deben estar involucradas y no actúan en conjunto. El audiólogo le manda al otorrino, el otorrino le regresa, esto no es de aquí, esto no es de allá, y el pobre paciente está gravitando en la ingravidez. Nadie le interesa, muy pocos le interesan, pero esto está cambiando lentamente. Lo que veo yo y lo que experimento con estos eventos de educación continua es que están cambiando las cosas. Hay una extrema dependencia de la instrumentación para el diagnóstico. Quien crea que si no cuenta con una ENG o BNG para hacer un diagnóstico, ya saben hoy, supongo que ya lo deducen, está completamente errado. ¿Okay? La BNG y la ENG no hacen diagnóstico, ni siquiera a veces lo documentan. ¿Sí? Sirve para seguir una tradición de que el paciente debe ser conectado, agua en el oído, pase lo que pase y tenga lo que tenga en términos de mareos. Saben que eso no es correcto. Supongo que después de esta masterclass ya lo deben de saber. Si es que no lo sabían antes, estoy seguro que sí lo sabían. Pocas habilidades clínicas para determinar la topografía central o periférica del paciente. Situación mandatoria. ¿Qué es lo más importante en otoneurología respecto a vértigo o mareo? ¿En dónde está? Y después, ¿qué es? Si no hay herramientas clínicas firmes en el practicante, lo primero no se cumple y todo lo demás se cae, se degrada. Todo lo que sigue se degrada. Y el uso del fármaco inútil, ¿no? No voy a hablar de fármacos. Esta es una masterclass patrocinada por un laboratorio. No voy a hablar de fármacos, pero sabrán ustedes que el uso indiscriminado de los fármacos sin diagnóstico, y ya escucharon a Michael Strub, diagnóstico con su fármaco sí aplica. ¿Por qué sí aplica? Porque se afecta la fisiopatogenia del cuadro. Si no, olvídense, no tiene ningún sentido. ¿Y en qué termina todo? No hay diagnóstico. Y sin diagnóstico no hay nada, porque vamos a empezar a tratar síntomas. ¿Para qué? ¿No? No es lo mismo un dolor abdominal por un cáncer gástrico que por una gastritis. Las dos cosas dan dolor abdominal, pero la naturaleza es dramáticamente diferente. Las especialidades médicas en México, cuyo plan de estudios involucra primaria o secundariamente a los desórdenes vestibulares, es audiología, otoneurología, foniatría, etc. Otorrinolaringología, naturalmente, neurología, y debería ser psiquiatría, y no lo hay.
Este es el PUEM de neurología de la UNAM, la última versión que pude obtener la semana pasada, del año 2009. No se ha actualizado el PUEM desde ese año, al menos no está en la página de la UNAM. Esto es lo único que hay respecto a otoneurología para la educación del neurólogo general, avalado por la UNAM. El PUEM de otorrinolaringología, esto es lo único que incluye lo que está señalado en color rosa. ¿Realmente es la actualidad? Este es el PUEM de mi especialidad, una especialidad en verdad que abarca 4 disciplinas y cada una de ellas necesita una vida o 2 vidas completas para llevarla cabalmente. ¿O no, Mario? ¿Cómo pretenden quien creó la especialidad que seamos expertos en estas 4 cosas? Es un disparate. Y estoy criticándome, lo primero, es un disparate. Y este es el objetivo de a lo que aspiran quienes estudian esto. Obviamente el desglose también altamente incompleto. El sistema vestibular es un sistema sumamente complejo. Observen las interacciones que guarda entre sí. No solo es el laberinto ni el cerebelo, es el tallo, la médula espinal, los núcleos oculomotores, la corteza parieto-insular. Tienen que estar involucradas naturalmente las especialidades correspondientes. Pero esto está cambiando. En el mundo hay 5 países que han demostrado que es posible y son en donde todo paciente mareado le gustaría vivir. Sobre todo un paciente con algún trastorno permanente o crónico de vértigo, porque ahí encuentra verdaderamente el edema. Corea del Sur, Estados Unidos, en algunos centros, Johns Hopkins, por ejemplo, es uno de ellos, naturalmente, Alemania, en Múnich, en Reino Unido, en Londres, con Adolfo Brosten y su grupo, y en Australia, ¿con quién? Michael Halmagyi y su grupo, en Sydney. Bien, esta es la página del Centro Integrado, ¿verdad?, de Desórdenes Oculomotores y Vestibulares en Múnich. Visítenla, pues van a sentirse muy inspirados y a la vez nos vamos a sentir un poco avergonzados también. No, en el centro de Michael Strub, qué pena que ya se fue, no se ve un paciente mareado si el centro no estuvo integrado por estos especialistas. En sitio, no como interconsultantes. ¿Okay? Eso es la integración. Vean lo que pasó en la clínica Mayo. Antes de que se estableciera el programa integrado en el 2008, pasaban varias cosas. La atención médica era en 3 capas: la aferencia sensorial periférica del paciente con vértigo, procesamiento vestibular central, sistemas conductuales que evalúan el control consciente, el movimiento y la postura. Antes de 2008, el 25% de los pacientes en Rochester se daban de alta con el reporte. El examen y las pruebas fueron irrelevantes y no se detectó ninguna causa. El 25%, o sea, no diagnóstico. Las cosas cambian, naturalmente. Entonces entra el grupo de Scott Edgers, el grupo de Jeffrey Stapp, Ruckenstein y todos estos que miran hacia el pasado y dicen, ¿qué está ocurriendo aquí? Se establece el modelo integrado y a partir de entonces, menos del 2% egresan sin diagnóstico. Y empieza a homologarse su estadística con Múnich, con Sydney, con Hopkins y otros. El mareo subjetivo crónico, un desorden vestibular o somatomorfo y la migraña vestibular son la segunda y tercera causa, cuando antes fundamentalmente no la diagnosticaban porque no era un abordaje integrado, ¿no? Vean lo que pasa, es lo mismo, aquí, arriba. Antes de 2008, que establece, el 25% de los pacientes no tenían diagnóstico. Y ya con la práctica neurotológica integrada, solo el 2% salen sin un diagnóstico específico. No requiere de mucho tiempo, ni atención, ni recursos, reentrenamiento a los servicios de un psiquiatra o psicólogo. Tampoco pretende que el otólogo sea neurólogo, ni el neurólogo sea otólogo. Pero se necesitan conocimientos cruzados, si no, no funciona. Precisa también de la apertura, de la humildad, la comunión entre especialistas, el hecho de que haya departamentos con mentalidades y actitudes separadas es la perdición de todos, para empezar del paciente. Eso no puede existir más. Y si en ustedes radica la posibilidad de cambiarlo,
porque tengan a residentes a su cargo, tienen la obligación de promover el cambio. No es una opción, es mandatorio. Sobre todo, aquí seguramente hay titulares de curso, médicos adjuntos o gente que tiene, como yo, residentes recurrentemente a su cargo. Esta es la fórmula ideal. Cada vez tengo la impresión, porque esto es una plática reflexiva, que las cosas mejoran en este tipo de unión. El tratamiento quirúrgico en otoneurología es mínimo. A veces nos hacen creer que es lo opuesto, la realidad es no, ¿de acuerdo? Hay programas de entrenamiento en neurotología con una carga quirúrgica enorme. Eso es muy bueno para las habilidades, pero los diagnósticos están sesgados. ¿Sí? Los retos: despertar conciencia sobre la importancia, animar al especialista en un examen clínico y entrevista útiles, promover la integración de las áreas competentes, el acercamiento académico y asistencial entre las especialidades, y los psiquiatras. Busquen a psiquiatras que se encuentren dentro de la misma línea de pensamiento, que les ayuden a diagnosticar los desórdenes somatomorfos o a tratarlos si no se animan, pero perfectamente podemos nosotros manejar antidepresivos, ansiolíticos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Si tenemos otras aficiones en la vida, ¿por qué no podemos hacer esto aunque no seamos psiquiatras? Establecer criterios diagnósticos uniformemente. El vértigo realmente es fácil. Seguramente ustedes se han dado cuenta que el vértigo cada vez es más fácil. Tiene un gran impacto socioeconómico y es un tema que hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, rebasó a la otología, de donde se desprende la neurotología en los años 70. Está rebasada. Tiene que haber una comunión. Ninguna especialidad prepondera. Tiene que ser un ecumenismo de especialidades. Es un asunto que demanda una revisión radical y modificación de los planes de estudio en todos los ámbitos, y esto depende de las autoridades universitarias de cada uno de los planes de estudio. Si están involucrados, reflexionen sobre eso y traten de promoverlo, si es que ustedes forman parte de los comités de revisión de los programas únicos de especialidad. Bien, David, Dr. Z, would you like to diagnose this, please? Si nos ayuda, doctor, sí, a hacer el diagnóstico de este paciente, por favor. Good diagnosis. Buen diagnóstico. Una entrevista exclusiva con Hillary Clinton, que está ahora en los encabezados, donde se le pregunta sobre asuntos médicos después de que los estrategas hablan de que se ha sugerido, y esto puede haber que haya habido una persona que sufrió de un daño cerebral. ¿Cómo fue? Bueno, fue algo serio, creo que fue una conclusión muy seria la que sufrí, y debido a la caída, bueno, tuve una visión doble, y bueno, pero ahora me encuentro perfecta. No ha habido ningún efecto secundario que permanezca. Pero aún permanece el misterio sin resolver como este. Muchas gracias. Finalmente es un gusto para mí presentar un gran amigo, colega, que es un converso. Él es otorrino, pero hace una neurotología de primera. Y aparte es un gran amigo y con quien esta iniciativa comenzó hace muchos años tomando un café. ¿No, Jorge? Bienvenido. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Literalmente ya quedamos los puros supervivientes de esta larga jornada. Todavía recuerdo que mi primer charla, le estaba comentando ahorita a la doctora que me hace el favor de todos los días acompañarme en la clínica. La primera plática que di de manera así como profesional fue justamente ante este hombre, David C. Y el tema que el buen Ricardo me dejó dar ese primer curso fue justamente la neurología de los movimientos oculares. Como comprenderán, subirse aquí, tener a David C. enfrente y hablar del tema cuyo, por supuesto, libro que él tuvo la autoría, pues no fue nada sencillo, ¿no? Y a lo largo de estos años,
ha sido realmente reconfortante ver cómo este público cada vez crece más y más y más, y ahora tenemos compañeros de muchos países, pero sobre todo la gente de México. El tema de hoy es rehabilitación vestibular en México. Ha tomado una nueva perspectiva en cuanto a las ganas de conocer esto, en cuanto al deseo de venir de lugares lejanos para aprender cosas, por supuesto de los maestros, y realmente esto cada vez se nota muy claramente en el grado de las preguntas que inclusive ustedes hacen. Cada vez se tiene definitivamente un nivel mucho mayor de la neurotología en México, y pues realmente estoy muy agradecido con el doctor Ceballos de poder formar parte justamente de este cambio que me ha tocado revisar. Y pues bueno, vamos a hablar de algo que de hecho fue lo que a mí me hizo justamente converso. Fue cuando yo salí de la especialidad de otorrino. Pues cuando uno sale de la especialidad de otorrino, uno quiere operar anginas y enderezar tabiques y hacer cosas así. Pero la realidad es que los pacientes mareados, esos que se la pasaban rebotando por todos lados, pues sí me intrigaban. O sea, ¿y por qué rebotaban entre el neurólogo, el otorrino, el audiólogo, y además nadie se quería hacer caso? Y el problema, a veces llegábamos al punto donde, ok, ya teníamos el diagnóstico, y luego era, ¿y qué le vamos a hacer? Sabemos que hay un montón de patologías que eventualmente son irreversibles, problemas neurológicos que a lo mejor, salvo los medicamentos que tenemos, pues no vamos a poder revertir completamente esto, ¿no? Pero los pacientes que tienen daño vestibular bilateral, unilateral, sí podemos hacer una gran diferencia en cuanto a la mejoría de los síntomas, y sobre todo algo bien importante en rehabilitación vestibular, sobre la calidad de vida que tienen estos pacientes. Todos los que vemos pacientes mareados sabemos que la vida de los pacientes, que de repente ser normal y tener una vestibulopatía unilateral o bilateral, se convierte en algo realmente miserable. Y entonces, lo primero que tenemos que pensar con la rehabilitación es ¿para qué sirve? Y ojo, ¿para qué no sirve? Porque esto de mandar ejercicios vestibulares, así como las hojitas, a diestra y siniestra, ¿no se han preguntado alguna vez por qué en algunas veces funciona y en otras veces no funciona para nada? Y por el contrario, el paciente llega diciendo pestes del médico anterior y nos enseña la hojita con los miles de ejercicios. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el paciente ideal. Y entonces, ¿en qué casos es importante la rehabilitación vestibular? Ciertamente, y de lo que hemos hablado todo este día, ha sido de patología periférica y central. A los pacientes con patología central se requiere un tipo especial de rehabilitación, el cual ahorita para términos de esta plática no vamos a tomar. ¿Por qué? Porque en los pacientes centrales, una vez que tenemos el diagnóstico, desde el punto de vista de rehabilitación, no nos interesa tanto el diagnóstico. Nos interesa saber cuáles son las anomalías oculomotoras que el paciente tiene, eso correlacionarlo con la sintomatología que el paciente está presentando, y en casi todos tenemos que hacer un programa de rehabilitación de movimientos oculares casi específico para cada paciente. Donde sí podemos seguir más bien reglas generales, y sobre todo donde más he estudiado la rehabilitación, es justamente en la patología vestibular periférica, específicamente la que provoca daños en el reflejo vestibulocular. ¿Cuándo se tiene que dar? Se tiene que dar lo antes posible. Salvo en los casos, por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Meniere, en crisis no sirve de nada poner a rehabilitar a un paciente. Y cuando no tiene crisis, el paciente generalmente se siente bastante bien. Entonces tampoco es necesario en esos momentos, a menos que el paciente ya tenga un daño vestibular crónico y ya empieza a tener daño o anomalías en el reflejo vestibulocular, donde sí ya podemos actuar. Y lo más importante, el cómo. De hecho, el cómo es bastante simple. Si ustedes se meten a Amazon y ponen libros de rehabilitación vestibular, se van a encontrar un montón. Es más, se pueden meter a YouTube y ponen ejercicios de rehabilitación vestibular y se encuentran un montón. Y eso no tiene tanta ciencia. Lo que tiene realmente ciencia es poder primero hacer un correcto diagnóstico desde el punto de vista rehabilitatorio. Por supuesto, previamente ya hicimos el diagnóstico otoneurológico, y saber cuáles de toda esa bola de ejercicios le pueden servir a mi paciente. Y para que yo sepa qué tipo de ejercicios le pueden servir a mi paciente, es bien necesario que tenga bien yo ubicado qué es lo que quiero mejorar. ¿Cómo inicia la rehabilitación vestibular? ¿De dónde salen estas hojitas que tienen un montón de ejercicios y que van de la semana 1 a la semana 2 y a la semana 3? Bueno, pues resulta que en los escritos de Cawthorne y Cooksey, por allá por 1945, se describe un grupo de pacientes que fueron tratados por enfermedad de Meniere, les pusieron gentamicina o streptomicina de manera parenteral, entonces se fundieron los dos vestíbulos de estos pacientes, ya no tenían crisis, pero tenían unas vestibulopatías bilaterales espantosas, y simplemente lo que se observó en este estudio, y bastante importante porque hasta ese entonces tampoco se sabía mucho, es que los pacientes que más se movían
eran los que les iba mejor en su recuperación. Hasta ahí. Paciente que no se movía, le iba mal. Paciente que se movía, le iba mejor. Y de hecho se dieron cuenta que los movimientos que provocaban más síntomas eran los que mejor le ayudaban a los pacientes. Y entonces los doctores se pusieron a diseñar una serie de ejercicios en los cuales se le dejaba a todo paciente con vértigo y mareo. Y en algunos les iba muy bien, en otros no les iba tan bien. Pero bueno, a final de cuentas, a lo largo de, como pueden ver ya unos buenos 60, 70 años, hemos usado estos ejercicios como nuestra primera línea de rehabilitación vestibular. Son los ejercicios más usados. De hecho, el mismo doctor Strupp aquí dijo que tenía sus esquemas de ejercicios, y definitivamente, de no hacerle nada al paciente, a darle una de estas hojitas, denle las hojitas. Pero si ustedes ya tienen las habilidades diagnósticas como para poder hacer el diagnóstico fino de lo que quieren rehabilitar, se van a dar cuenta que hacer un programa de rehabilitación vestibular a la medida es tremendamente fácil. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos a la mano? ¿Qué herramientas nos da el cerebro para poder recuperar a estos pacientes que han tenido una lesión vestibular? El más eficaz de los mecanismos que tenemos de rehabilitación vestibular es la adaptación. La adaptación del reflejo vestibulocular. ¿Y qué es la adaptación? Bueno, es esencialmente incrementar la ganancia del reflejo vestibulocular. Ahora vamos a hablar un poquito de ganancia, pero en esencia es, si yo tengo un daño vestibular periférico, mi reflejo vestibulocular va a estar disminuido. Pero nosotros sabemos que mientras quede un vestíbulo o un vestíbulo y medio, vaya, si tenemos un poco de entrada vestibular, el sistema nervioso central es capaz de adaptar este reflejo, en pocas palabras, aumentarle la potencia a este reflejo vestibulocular, con tal de que el paciente cuando mueva la cabeza pueda mantener las imágenes estables. Sin embargo, no siempre, desafortunadamente, y particularmente en los pacientes que se les ha aplicado gentamicina, no siempre nos queda función vestibular residual, como por ejemplo en los pacientes con una completa ablación vestibular. En estos casos, no tenemos reflejo vestibular que adaptar, porque no hay que incrementar, ya se acabó, no existe reflejo vestibulocular. En esos casos podemos sustituir, que es decir, podemos hacer uso de otros movimientos oculares que nos permitan tomar el lugar de lo que hacía el reflejo vestibulocular. Pero no es una tarea fácil, primero porque el reflejo vestibulocular es un reflejo que se dispara a los 8 milisegundos, mientras que muchos de los movimientos oculares que utilizamos para poder compensarlos, el primero son las sacadas correctivas, a veces tienen una latencia de arriba de 250 milisegundos. Entonces, se queda muy corta una sacada para intentar sustituir el reflejo vestibulocular. Mas, sin embargo, cuando no hay otra cosa, es válido. ¿Ok? Entonces, la sustitución es utilizar una estrategia para tapar el agujero que nos dejó el reflejo vestibulocular. Y como última de las cosas, pero eso sí, a veces es la única que tenemos en otras patologías, es la habituación. Y la habituación es literalmente acostumbrarse a tener molestias. ¿Sí? Básicamente es enfrentar al paciente sistemáticamente, porque si lo exponen así a lo loco, lo único que va a pasar es que el paciente va a exacerbar sus síntomas y él mismo va a dejar de hacer sus ejercicios. No sé si han visto muchos pacientes que dicen, es que yo hacía estos ejercicios, me iba peor, por eso ya no los hago. Entonces, hay que saber hacer la habituación, exponer al paciente lentamente a lo largo de estos ejercicios para que el paciente tenga mucha mayor tolerancia. ¿Y qué es lo que queremos recuperar cuando podemos hacerlo? Específicamente hablando del mecanismo de adaptación vestibular, esto de lo que hemos hablado prácticamente todo el día, el famoso reflejo vestibulocular. Este reflejo que hace que si yo quiero ver una imagen fija, yo muevo la cabeza de lado a lado, mis ojos se mueven en sentido contrario de donde mi cabeza se movió, con tal de que la posición relativa de la imagen frente a mis ojos no se mueva, no importando donde yo me mueva. Entonces, si yo giro la cabeza, como en este ejemplo, hacia la izquierda 40 grados, mis ojos se deben de mover a la derecha, los mismos 40 grados, al mismo tiempo, con la misma velocidad, con la misma aceleración, para que la posición relativa de mis ojos con respecto de la imagen se mantenga estática. Ahora bien, ¿cómo podemos checarlo? De manera clínica, esto es lo que hemos hecho a lo largo de muchos años. La prueba de impulso cefálico, la prueba, el head thrust que describió Michael Halmagyi, que actualmente, y eso fue algo que honestamente me sorprendió, y creo que a todos los que fuimos, a muchos de los que fuimos a la reunión de Barani justamente en la ciudad de Buenos Aires, que los grandes maestros aceptaron decir, híjole, parece ser que esta prueba de manera clínica podría tener falsos negativos. Y por eso es que ya tenemos afortunadamente la tecnología a la mano con los equipos de VideoHit, pero aún así no es vital que todo el mundo salga aquí a comprarse un VideoHit, evidentemente.
sino saber qué es lo que estamos midiendo. Entonces, en la prueba de impulso cefálico agarramos la cabeza del paciente, le hacemos aceleraciones rápidas y es normal si el paciente puede mantener la mirada en un punto. En este caso, si me pongo enfrente de la paciente, en la nariz del explorador. ¿Cómo sabemos si este reflejo se encuentra alterado? Bueno, hay unos pacientes donde es muy evidente, cuando giramos la cabeza, el ojo se va con todo de la cabeza, se da cuenta el cerebro que quedó viendo algo que no debería estar viendo y da una sacada correctiva para regresar. El problema es que a veces estas sacadas el paciente puede empezar a anticiparlas. De hecho, si ven a esta paciente, la primera vez que lo hice se vio mucho más evidente y la segunda vez que lo hice como que se empezó a adelantar las sacadas. Y puede aprender a adelantarlas a tal grado que yo pueda ver un reflejo vestibulocular normal. Sin embargo, para el rehabilitador, para quien esté enfrente del paciente organizando un programa de rehabilitación vestibular, este sigue siendo un signo cardinal para poder explorar a los pacientes con déficit del reflejo vestibulocular. Y esto porque antes, hasta hace unos años, eran gráficas que solamente podíamos observar en estudios con bobinas esclerales, donde se grafica fácilmente que es un reflejo vestibulocular y es más fácil de entender. Si la cabeza, que es esta línea punteada, al moverla, llegábamos a una velocidad de 152 grados sobre segundo, sin embargo el ojo apenas se movía 71 grados sobre segundo, evidentemente tenemos un déficit del movimiento ocular. Ese movimiento debió de haber llegado hasta los 152, pero como se queda corto, la posición de la mirada se desvía hacia donde movimos la cabeza y varios milisegundos después el paciente tuvo que dar un movimiento sacádico correctivo para regresar a la posición de la mirada donde le habíamos indicado que estuviera. Este tipo de gráficas antes, hasta hace unos 2 años que salió el video kit, eran imposible tenerlas en un consultorio. Y ahorita vamos a ver, de hecho, en un caso clínico, cómo esto se empieza a mejorar y es, a pesar de que hemos hecho a lo mejor la misma rehabilitación vestibular, ahora podemos medir más fácilmente los resultados. Y cuando este reflejo falla, no solamente cada vez que le movemos la cabeza pierde el objetivo, sino cuando el paciente camina percibe esto, oscilopsia, que el mundo se mueve cada vez que mueve la cabeza. Más evidente en los pacientes con vestibulopatías bilaterales, pero también esto puede suceder en vestibulopatías a veces tan selectivas. Ahora con el nuevo video hit hemos tenido pacientes con déficit de un solo canal semicircular, del canal posterior, y los pacientes refieren una clara oscilopsia vertical. Y es algo que hasta hace unos meses, literalmente, pues simplemente le mandábamos ejercicios vestibulares generales y ahora sí solamente mandamos ejercicios en el plano donde el paciente necesita rehabilitarse. Entonces, una herramienta fácil, y eso también una pregunta muy interesante fue la que hizo, si no mal recuerdo, el doctor Rojo acerca de cómo podemos medir, podemos tener un parámetro lo más objetivo posible o lo más exacto para poder saber si el paciente va mejor o no va mejor. Solo lo que el paciente nos refiere, no necesariamente. Sabemos que hay pruebas de agudeza visual dinámica donde puede ser algo tan simple como que agarremos la revista del consultorio y le digamos al paciente, a ver, léelo, lo va leyendo, nos ponemos atrás del paciente, le giramos la cabeza de lado a lado y si el paciente tiene un déficit en el reflejo vestibulocular, esto es más o menos lo que va a percibir y por supuesto va a dejar de leerlo. Claro, esto no es cuantitativo, esto solamente es cualitativo. Se convierte en cuantitativo si es que agarramos esta misma prueba con una carta de Snellen y entonces sí comparamos la agudeza visual del paciente cuando la cabeza está quieta contra la agudeza visual del paciente cuando yo le estoy moviendo la cabeza. Y ahí sí, si al principio el paciente perdía 4 o 5 líneas de los optotipos que tiene la carta de Snellen y después de la rehabilitación perdía solamente 2, es una manera bastante objetiva de poder saber si el paciente está mejorando y si estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que deslizamientos de la retina, es decir, el deslizamiento que la imagen tiene sobre, se sale de la fovea cuando hay un defecto en el reflejo vestibulocular, puede hacer que un paciente que ve 20-20 cuando la cabeza está quieta, puede empeorar a 20 sobre 100 o 20 sobre 200 con una desviación de la imagen de apenas unos 11 grados sobre segundo. O sea, realmente este reflejo tiene que ser extremadamente preciso para poder tener una buena agudeza visual. Entonces esto es susceptible de ser medido y de ser comparado en el antes y en el después. Y por supuesto no nos tenemos que olvidar de que si el paciente tiene un déficit en el reflejo vestibulocular, esto no solamente le va a afectar cuando mueva solamente la cabeza, esto también va a tener impacto de tipo postural. Y a veces el que este paciente que tiene una vestibulopatía del lado izquierdo
pueda caminar derechito sin mover la cabeza, pero cuando gira al lado afectado se desvíe, es algo que más nos vale detectarlo, y que también esto puede ser considerado para en un futuro enseñarle al paciente si el paciente va mejorando o no. Así como, ahora sí que yo soy otorrino, y en todos los congresos que voy de otorrino hay un buen número de pláticas de rinoplastías, y siempre hay fotos del antes y después, y del antes y después, y del antes y después. Les recomiendo que sus pacientes que tengan déficits vestibulares, donde van a empezar una rehabilitación vestibular, agarren su smartphone y pónganse a grabar a los pacientes para que ustedes les puedan mostrar el antes y el después, como lo van a ver a continuación en un caso clínico. Entonces, cuando ya tenemos diagnosticado este déficit, nos basamos en la adaptación vestibular, y que es básicamente el enseñarle al sistema nervioso central que no está funcionando el reflejo vestibulocular y que es necesario que suba la ganancia, es decir, que eche mano de los fenómenos de adaptación para aumentarlo. ¿Y cuál es el estímulo más importante que necesita el sistema nervioso central para componer este reflejo vestibulocular? El que justamente se dé cuenta de que cuando movemos la cabeza, la imagen se sale de la fobia. El sistema vestibular funciona mucho a base de eso, a base de identificar errores para ir corrigiéndolos. Y por eso es que en los pacientes con déficits vestibulares, el peor enemigo que ustedes tienen es el reposo. Y el mejor amigo que tienen es justamente que se pongan a mover la cabeza, pero que se pongan a mover la cabeza mientras tratan de fijar la mirada en un punto. Y esto, bueno, en el libro justamente de David C., hay una explicación realmente bonita de cómo es la adaptación. Si tenemos un sujeto sano que ve una imagen, cuando gira la cabeza a la derecha, sus ojos se mueven a la izquierda, se mueven a la par, y esto, como el paciente está bien, no provoca deslizamiento de la imagen. Sin embargo, si a este sujeto sano en el día cero le ponemos unos lentes de aumento, él sigue calibrado como estaba antes, él estaba acostumbrado a esta calibración, pero por efecto de los lentes empieza a haber un deslizamiento de la imagen sobre la retina. Si yo no le quito a este sujeto los lentes, al tercer día me doy cuenta que el ojo se puede llegar a mover más del doble de lo que se movía la cabeza, con tal de que no haya deslizamiento. Pero ¿qué fue lo que provocó que este sujeto aumentara la potencia de su movimiento ocular ante un movimiento cefálico? La presencia de esta señal. Esta señal es la que estamos buscando en los ejercicios de rehabilitación vestibular para aumentar la ganancia del reflejo vestibulocular. No nos vamos a detener mucho también por cuestiones de tiempo y por cuestiones de cansancio, cuál es el mecanismo, pero a grandes rasgos les puedo contar que cuando el oído detecta un movimiento, le avisa no solo al núcleo vestibular, que a su vez se conecta con los núcleos oculomotores para mover el ojo, qué fue lo que pasó, sino también le informa al cerebelo. Y el cerebelo también tiene una conexión que el ojo le avisa al cerebelo si es que hubo deslizamiento de la imagen o no. De tal manera que el cerebelo puede decir, bueno, a ver, si el oído detectó un movimiento, se movió el ojo de esta manera, pero se documentó que hay deslizamiento de la imagen, puedo yo influir, el cerebelo puede influir en el núcleo vestibular para aumentar o disminuir inclusive la ganancia del reflejo vestibulocular, con tal de que la respuesta que recibe del ojo indique que no hay deslizamiento de la imagen sobre la retina. Y esto funciona, como les digo, para ambos lados, tanto como para aumentar como para disminuir el reflejo vestibulocular. Realmente pocas veces vamos a necesitar disminuir el reflejo vestibulocular, porque además la mayoría de las veces que el reflejo vestibulocular se aumenta, tiene ganancias por arriba de 1.5, son daños cerebelosos. Y cuando se daña el cerebelo, no hay quien controle la ganancia del reflejo vestibulocular, literalmente este reflejo se queda sin frente. Es necesario tener equipos de avanzada tecnología de realidad virtual para poder hacer rehabilitación vestibular. No necesariamente, son útiles ciertamente. El problema de esto es que nos limita su precio y nos limita la cantidad de veces que al paciente podemos exponer a este tipo de estímulos. Yo tuve la gran oportunidad de poder estar con la doctora Susan Herman, como de hecho la doctora Sánchez también pudo estar con ella, y me parece que ya muchos de ustedes han podido conocerla tanto en charlas como yéndose a certificar. Y realmente la base de la rehabilitación vestibular que utiliza la doctora Susan Herman es esencialmente agarrar un post-it, ponerle una letra, pedirle al paciente que estire el brazo, que vea la letra y mover la cabeza de lado a lado. Con la instrucción de decirle al paciente, mueve la cabeza lo más rápido que pueda, pero sin que la imagen se vea borrosa. Debe de brincar. De hecho, la imagen del paciente piensa y dice, no brinca a esta velocidad. Sí, ya brinca, aquí ya se ve todo borroso. Ok, la velocidad donde brinca, pero no se ve borrosa, es el punto donde el cerebro está recibiendo esta imagen de que la imagen se está deslizando frente a la retina y lo que induce finalmente los fenómenos de adaptación.
Y lo que no hay que olvidar es que el reflejo vestibulocular durante a lo mejor mucho tiempo nos enfocamos esencialmente en el plano horizontal, pero no hay que olvidar que tenemos canales verticales. Y posiblemente antes no le hacemos tanto caso a los canales verticales porque honestamente no tenemos manera de poder medirlos. Las pruebas vestibulares térmicas no únicamente nos daban pues el canal horizontal, y a veces cuando veíamos al doctor Halmagyi hacer los head thrust de los canales verticales, es bastante complicado. Ahora con el VideoHit ya no es tan complicado porque el movimiento realmente es bastante corto, pero no olvidemos que nos movemos en 3 dimensiones y los ejercicios deben de ser tanto movimientos verticales como horizontales, inclusive esta puede ser hasta torsionales. Y esto es lo que ya podemos tener en nuestros consultorios, y quien tenga oportunidad realmente es altamente recomendable que tenga un equipo de estos. Esta es una gráfica de un paciente con un VideoHit, donde lo que observamos en el oído sano es que cuando la cabeza se acelera, que es el trazo en morado, el ojo se debe de mover. Aquí por cuestiones de gráficas y también por cuestiones de marcas, se habrán dado cuenta que muchas de las gráficas del VideoHit muestran el movimiento ocular hacia abajo, es decir, el sentido contrario del movimiento de la cabeza. Otometrics, por cuestiones de diseño, le gustó invertir el movimiento de los ojos para que quedaran en el mismo plano. Entonces, por ejemplo, este es el oído sano, este es el oído izquierdo. Como pueden ver, al mover la cabeza, que es el movimiento en morado, el ojo, el movimiento ocular, que es en verde, se mueve prácticamente a la par. Y si vemos la ganancia del reflejo vestibulocular del lado izquierdo, pues está muy cercano a 1, que es lo normal. Sin embargo, lo que pasa en el oído derecho, en un paciente que tiene justamente una vestibulopatía, es que cuando se acelera la cabeza en morado, el ojo se queda como a la mitad de lo que se debió de haber movido, y poquito después, ¡pum!, tira una sacada, que ahorita sabemos que esta sacada, que es encima en el movimiento cefálico, se llama cover, y que también puede darse sacadas over, es decir, tiempo después de que ya acabó el movimiento cefálico. Entonces ahora sí podemos saber qué es lo que justamente queremos rehabilitar, y esto es en el plano horizontal, pero también hay que checarlo en los planos verticales. Y para terminar solamente vamos a hablar de un pequeño caso clínico, es un caso clínico de una neuritis vestibular, pero lo que les quiero mostrar es que ahora sí ya podemos documentar que el reflejo vestibulocular se encuentra mejorando en estos pacientes. Este es un sujeto de unos 35 años que empieza con vértigo de la noche a la mañana, mucha náusea, mucho vómito. Entonces se sienta en el sillón del explorador y este es el impulso cefálico clínico. ¿Ahí cuál es el lado afectado? El derecho. Este paciente clínicamente tenía un defecto del reflejo vestibulocular en el plano horizontal del lado derecho. En un paciente joven que no tenía ningún otro dato neurológico, se encuentran esto hasta ahorita, ¿cuál es lo más probable que esté presentando el paciente? ¿Una vestibulopatía central o periférica? Puede ser periférica. ¿Periférica de qué lado? Derecho. Una cosa importante, acuérdense de los hints de Newman Tucker y de Jorge Cata. Para que no nos asustemos porque este paciente lo tengamos que mandar corriendo a una resonancia magnética, ¿qué otra cosa debe de coincidir en un paciente que sospecha una lesión periférica? Si este paciente sospecho que tiene una lesión periférica a la derecha, ¿para dónde debería de tener nistagmus espontáneo? Para la izquierda. Entonces le pongo los lentes de Frenzel. ¿Y para dónde ven nistagmus? Para la izquierda. Entonces, hasta ahorita estamos tranquilos porque coincide el nistagmus espontáneo con la prueba del impulso cefálico. ¿Ok? Ahora, hasta ahí vimos ojos. Ahora sí. A manera de prueba, y de hecho como parte de los ejercicios, le podemos ver y grabar al paciente. Esto es de verdad útil, porque ahorita vamos a ver que no necesariamente la mejoría objetiva va de la mano con la mejoría subjetiva del paciente. Le puse un post-it en la pared, le dije, ok, vas a mover la cabeza de lado a lado, de tal manera que la letra se mueva un poco, pero no se vea borrosa. Y esta era la velocidad máxima que el paciente podía mover la cabeza para poder seguir leyendo la letra. De hecho, como pueden ver, quedamos que la lesión es derecha. Si se dan cuenta, cuando gira la cabeza a la izquierda lo hace más rápido que cuando va hacia la derecha, como que le cuesta más trabajo. Y ahora, nuevamente, esto pasado a lo que a él le importaba, que era el que no podía ni siquiera caminar, lo pusimos a caminar en este momento, mientras que movía la cabeza, camina como robot, pero además cuando gira la cabeza hacia el lado afectado, tiene una clara desviación. Ahí ya sonreía, porque al menos ya sabía que no tenía nada en la cabeza, ¿no?
pero sí, era un paciente que no podía caminar. Bueno, hicimos todo el protocolo de pruebas, pero particularmente este es el trazo de su prueba de Video Head Impulse Test, donde aquí lo que hicimos fueron checar los 6 canales y que pueden observar. Estos son viéndolo de frente, estos son los lados el lado izquierdo y este es el lado derecho. ¿Qué pueden observar? Esta es una gráfica en hexágono donde se representan los 6 canales semicirculares. ¿Se acuerdan cuál es la rama que más frecuentemente se afecta en las neuritis vestibulares? La rama superior, que inerva ¿qué canales semicirculares? El anterior y el lateral. El posterior debería de estar bien, y de hecho sí, si se fijan, del lado izquierdo, que es este lado, los 3 canales funcionan bien, pero del lado derecho, el canal anterior y el canal horizontal se encuentran por debajo de lo normal, y el canal posterior de ese lado se encuentra respetado. Entonces esto, ya, definitivamente el diagnóstico es una neuritis vestibular de la rama superior, y el paciente tiene un déficit en el reflejo vestibulocular horizontal y en parte del vertical porque está metido ahí el canal anterior. Se fijan inclusive acá, hace muchas sacadas, tanto covered como overt, saca para todos lados. Lo pusimos a un régimen de rehabilitación vestibular, ejercicios para aumentar la ganancia del reflejo vestibulocular, y a las 2 semanas, en el mismo lugar del consultorio, el mismo post-it, ahora sí mueve la cabeza de lado a lado hasta que la imagen brinque pero no se vea borrosa. Entonces ya puede hacer esto. ¿Sí? Y nuevamente aquí podemos intuir que el reflejo vestibulocular ya se está mejorando, ¿no? Pero justamente a la pregunta del doctor, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo mides? Bueno, ahora sí podemos medirlo, ¿sí? Inclusive, esto también ayuda mucho en video, no solamente que el paciente pueda ver antes, porque el paciente aquí se seguía sintiendo mareado, lleva 2 semanas apenas con la neuritis. Pero cuando le muestran los videos, o sea, hasta él mismo dice, bueno, no, sí es cierto, sí estoy moviendo mucho más la cabeza, ¿no? Y además, cuando ya lo hicimos caminar moviendo la cabeza de lado a lado, ya no se nos iba chueco. Entonces, a final de cuentas, esto lo hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Y teniendo estos resultados, no es nada extraordinario. Pero lo que antes intuíamos que simplemente se mejoraba, ahora sí lo podemos medir. Y entonces en este paciente vean lo que sucedió. Particularmente les voy a enseñar la anterior, esta. Vean cómo la ganancia del canal horizontal es de 0.29, en la nueva es de 0.63. En la del canal anterior era 0.39, en la nueva es 0.71. Y por supuesto, lo que antes hacía él bastante en cuanto a la cantidad de sacadas que él daba, fíjense cómo la mitad eran cover, la mitad eran ocultas y la otra mitad eran de las evidentes. Este mismo paciente, en la nueva prueba, de hecho ya clínicamente su head thrust era prácticamente normal, porque ya todas las sacadas eran sacadas ocultas, ya no había sacadas evidentes, ¿no? Y a lo que quiero llegar con esto es que, bueno, finalmente la rehabilitación, ahora sí podemos darle un valor objetivo, no solamente con escalas, no solamente filmando al paciente, sino ahora sí podemos objetivamente ver que también vamos mejorando nuestro reflejo vestibulocular. Y entonces, para terminar esta charla, como conclusiones, siempre lo más importante, obtener un diagnóstico, pero en rehabilitación tenemos que hacer un diagnóstico adicional, que es específicamente cuáles son los daños, a veces hasta independientes del diagnóstico, porque es en lo que vamos a trabajar para hacer el esquema de rehabilitación. Es más eficaz, no quiere decir que las hojitas de muchos ejercicios no sirvan, pero es más eficaz cuando identificamos el daño y enfocamos los ejercicios justamente a corregir ese daño. Otra cosa importante, los pacientes casi nunca van a tener la misma referencia de mejoría objetiva y subjetiva, es decir, a veces aplicamos escalas subjetivas y el paciente dice que está igual. A veces les medimos el reflejo vestibulocular y que está bastante bien. Entonces, conviene tener ambas mediciones. No solamente grábenlos el video, háganles el Dizziness Handicap Inventory, háganles el índice de la marcha dinámica. Midan muchas cosas, porque eso es finalmente lo que van a poder, tanto para ustedes como para el paciente, comprobarles de que realmente están haciendo un buen trabajo. Y como todo en rehabilitación, no olviden que el objetivo central de toda rehabilitación es que este sujeto, lo que dejó de hacer por tener este déficit vestibular, al final del tratamiento de rehabilitación vestibular, tiene que volver a hacerlo. Eso siempre pregúntenos, ¿qué cosas dejaste de hacer por lo que tienes? Porque ese es su objetivo rehabilitatorio, que ese sujeto vuelva a hacer lo que previamente hacía. Y pues no me queda más que agradecerles su atención. Gracias. Bueno, colegas, estamos en los últimos 100 metros.
3 anuncios. Son bienvenidos, por favor, no vayan a faltar al cóctel. La ruta hacia el área del cóctel y la cena es hacia el fondo. Estas puertas no van a estar habilitadas. Allá, a la entrada del salón, va a haber unas mesas en donde les suplicamos, ¿verdad?, depositen sus traductores simultáneos, ¿verdad?, si no nos van a cobrar y son muy caros, son careros. Entonces les suplicamos, por favor, que quienes lo tengan lo depositen. Y una gran noticia, los profesores hemos cedido de algún modo el derecho para que todo este evento, que ha sido grabado en aproximadamente unas 2 semanas, va a estar a manera de webcast sin costo alguno en una dirección electrónica, ¿verdad?, que les haremos entregar, les haremos llegar a sus correos electrónicos para que puedan reproducirlo, aprender sin fines de lucro, con el simple ánimo de revisar los conceptos, las charlas, el taller y demás, y no tiene ningún costo para ustedes, ¿sí? Bueno, lo último es un agradecimiento a todos ustedes. En verdad, nos sentimos muy afortunados de que confíen y sigan confiando en las iniciativas que se realizan en Vestibular Project, en la Clínica de Vértigo ABC, en el ABC, y todas las actividades que por fortuna nos ha tocado combinar con Abbott, un gran laboratorio que en verdad creo que es una de las excepciones en términos de interacción. Visiten la página de vestibularproject.org con alguna frecuencia. Ahí anunciamos los eventos por venir, todos los eventos por venir. Anunciamos cuando hay vacantes para las rotaciones tutoriales en la clínica de vértigo de ABC, y hay varias cosas. Y pueden añadirse ustedes al Facebook también y añadirse a las listas de mailing para que, si les parece, estén enterados de todo esto. Bueno, pues ha sido un placer, un honor contar con ustedes. Gracias, David, de todo corazón. Gracias, Jorge, gracias, Fer. Con Fer estuvimos trabajando muchísimo, Fer de Abbott, en esto. Fueron muchos emails, muchas llamadas, muchas reuniones. Esperamos que hayamos podido cumplir sus expectativas. Ojalá haberlas superado. Y bueno, les esperamos en un próximo evento y vamos ahora a convivir un rato como nos merecemos después de este maratón. Muchas gracias.